espera que ellos hagan. Hay muchos que creen en Dios, pero viven una vida apesadumbrada, viven una vida llena de temor, viven una vida llena de preocupación, no confían en Dios. Hay muchos que pretenden creer en Dios, pero tienen corazones orgullosos, tienen corazones vanidosos, tienen corazones rencorosos, son rápidos para la ira, son rápidos para molestarse. Hay muchos seres humanos que creen en Dios, pero le gritan a la esposa, pelean con la esposa, le pegan a la esposa y también le pegan al esposo. Se han visto casos. Yo conozco uno. Sí. Y cuando yo llegué a esa iglesia, ¿sabe qué yo le dije a esa persona? Yo le dije, hermano, perdón que lo teníamos que no usted sea, pero permítame usarla como una figura. Yo le dije, hermano, yo quiero que usted sepa algo, la señalé. En Venezuela señalar es desafiar. Y yo la señalé, yo quiero que usted sepa algo. En mi casa, yo mando, yo llevo los pantalones, yo soy la correa, yo soy la cabeza. Y también soy el cuello, porque eso es lo que la Biblia dice. Pero ¿sabe por qué se lo digo? No porque yo soy así con mi esposa. En mi casa somos como un acuerdo. ¿Ok? No manda ella más que yo. A veces mando yo un poquito más que él. Gracias a Dios que no está aquí. Pero era por eso. ¿Por qué? Por el maltrato. Hay personas que pretenden creer y pelean con el esposo. Viven en guerra con el esposo, viven en guerra con la esposa, maltratan, pelean con el vecino, andan todo el tiempo molestos, no se ríen, no son felices. Usted no le saca una sonrisa. Y cuando usted le pregunta a esa persona en la calle y le hace una encuesta, mira, ¿tú crees en Dios? Claro, ¿cómo no te voy a decir? Claro que creo, yo ni que fuera ateo, ni que fuera loco, yo creo en Dios. Hay muchos seres humanos que creen en Dios, pero están destruyendo su cuerpo con las bebidas, están destruyendo su cuerpo con el cigarro, están destruyendo su cuerpo con los vicios. Hay muchas personas que creen en Dios, pero que son infieles a su esposo, que son infieles a su esposa, maltratan a sus hijos. Hay muchas personas que pretenden creer en Dios, pero utilizan amuletos y no se sienten seguros si no tienen algo en la mano. No sé si en la izquierda o en la derecha, no me he dado cuenta, o lo ponen en el tobillo, no se sienten seguros sin eso. No se sienten seguros. En Venezuela, no sé aquí cómo es, sin una hoja de sábila detrás de la puerta. Dicen, yo creo en Dios, pero la sábila no puede faltar. La sábila es indispensable. No, yo creo, pero la sábila, o la palmerita, o la hoja de palmera cruzadita, tipo cruz, allí, o la herradura. Saben, apreciados hermanos, el mayor problema de los seres humanos es el mismo problema que tenía la mujer samaritana. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él agua viva. Ese es el mayor problema. Saben que el diccionario que muchos utilizamos en español, el diccionario define el verbo conocer o la palabra conocer como la idea o como tener idea o captar por medio de las facultades intelectuales, la naturaleza, las cualidades y las circunstancias de las personas o las cosas. En otras palabras, creer en Dios es muy importante. Creer en Dios es clave para la vida. Pero saben, apreciados hermanos, el asunto de conocer y entender y saber de Dios no es solamente acercarme a la iglesia y escuchar un sermón. No es solamente acordarse de Dios cuando tengo un problema. No es solamente hacer oraciones fugaces que a veces algunos hacen una oración tan fugaz que cuando pasan unos minutos, de repente, ¿y qué fue lo que yo pedí? ¿Y qué fue lo que yo oré? Creer, conocer a Dios, no es tener una lectura rápida a tal punto que si alguien me pregunta ¿qué leíste hoy? Tampoco sepas qué leíste. Hay algunos que cuando en algunas iglesias acostumbran a repasar la matutina en las sociedades jóvenes, yo no sé de aquí esa costumbre, pero en Venezuela hay esa costumbre, y yo veo en fila, y yo a veces he hecho la fila también, ¿sabes? Porque a veces hacen una pregunta y uno como pastor queda mal, pero uno ve
A ver, vamos a preguntar a la hermana María, ¿cuál de las matutinas le impresionó más durante la semana? Y usted ve a la hermana María rascándose la cabeza y mirando para la derecha y mirando para la izquierda, porque a veces nosotros leemos y no sabemos lo que es lo que leemos. ¿Saben, apreciados hermanos? Hay algo, y apreciados amigos, que tú y yo tenemos que saber. Hay algo que tú y yo tenemos que conocer. Hay algo que tú y yo tenemos que entender. El libro de Colosenses capítulo 1, verso 19-12, el apóstol Pablo hablando acerca del conocimiento de Dios. Mire cómo el apóstol Pablo habla de este aspecto tan importante. Jesús le dice a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Ahora fíjense lo que dice Colosenses 1, 9 al 12. Por lo cual, Colosenses 1, 9 al 12, compartan la Biblia con su amigo, con su amiga. Sí, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué cosa? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dando gracias a Dios Padre, que ha calificado que seamos partícipes de la herencia de los santos en luz. En otras palabras, apreciados hermanos, la Biblia, Pablo, en la Biblia, en Colosenses, Dios mismo dice que es el conocimiento de la voluntad de Dios el que te lleva a agradar a Dios y a prepararte para el reino de los cielos. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él. El mismo Jesús dice en el libro de Juan capítulo 17, verso 3. El libro de Juan capítulo 17, verso 3. Dice Jesús: y esta, búsquelo allí, y esta es la vida ¿qué? Eterna. Que te conozcan ¿a quién? A ti, al único Dios verdadero, o sea, al Padre. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, quien ha enviado. Apreciados hermanos, amigos, ¿quieres tener vida eterna? ¿Cuándo queremos tener vida eterna? Amén. Levanta la mano todos los que queremos tener vida eterna. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener un hogar que llegue a ser en esta tierra, mientras estés en esta tierra, un pedacito de cielo? ¿Ustedes se imaginan cómo es el cielo? El cielo es un lugar hermoso, ¿sí o no? Claro que sí. El cielo es un lugar de paz. El cielo es un lugar de amor. El cielo es un lugar de armonía. El cielo es un lugar de felicidad. Y Dios dice: ¿quiere tener un hogar que llegue a ser un pedacito de cielo aquí en la tierra? Tienes que conocer al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Hermanos, la vida eterna se basa en saber quién es Jesús y qué hizo sobre todo Jesús por ti y por mí. Esa es la vida eterna, saber qué hizo Jesús por ti. Tú tienes que entender que Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy podamos ser salvos. Amén. Eso tienes que tú entenderlo todos los días. Eso tú tienes que saberlo todos los días. Cuando tú le dices, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana: tú tienes que conocer realmente cuál es la obra de Jesús en esta tierra. Tú tienes que conocer para qué vino Jesús en esta tierra. Tú tienes que saber para qué vino el Mesías en esta tierra. Para qué vino el Mesías en esta tierra. Ella lo entendió después, quizás en el momento que pudo escuchar las noticias del sacrificio de Jesús. Pero lo que Jesús le estaba diciendo era que aquí estoy yo, aquí está el Mesías, aquí está el Cristo, el que va a ser crucificado. El libro de Juan capítulo 3, verso 16, un texto hartamente conocido por todos los adventistas del séptimo día o por todos los cristianos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú tienes que entender, apreciado hermano y amigo, sobre todo apreciado amigo, tú tienes que entender que a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, es que tú y yo hoy podemos ser salvos. Es que tú
y yo hoy podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Tú tienes que entender, apreciado amigo y hermano, que gracias a la resurrección de Jesús, de esa tumba al tercer día, tú y yo hoy tenemos el poder para poder vencer el pecado y para poder vencer las inclinaciones del pecado. Tú tienes que entender, apreciados hermanos y apreciado amigo y amiga, que tú y yo teníamos una deuda en esta tierra, porque tú y yo somos pecadores, y la Biblia dice que la paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. Y Dios no quiere la muerte del ser humano, Dios no quiere la perdición del ser humano, pero tú tienes que entender que eso tenía que resolverse, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, tenía que resolverse el problema del pecado con sangre. Con sangre era que tenía que resolverse el problema del pecado. Y tú tienes que entender que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él pagó la deuda de tu pecado, la deuda de todo tu pecado, para que entonces tú puedas optar a la salvación y a la vida eterna. Pedro dice en primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, hablando de Jesús, el apóstol Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, podamos ahora vivir en la justicia, y por cuyas heridas nosotros fuimos sanados. Y damos gloria a Dios por eso, porque hay una enfermedad grave en esta tierra. Hay una enfermedad grave en esta tierra, y esa enfermedad es el pecado, esa enfermedad es la maldad, esa enfermedad es el pecado que lleva al vicio, que lleva al licor, que lleva a la droga, que lleva a cantidades de cosas, que lleva a una persona a ser infiel a su esposo o a ser infiel a su esposa, que lleva a maltratar a su esposo o a maltratar a su esposa, a maltratar a sus hijos, a tener un corazón rencoroso, vanidoso, codicioso. Es el pecado que lleva al ser humano a lo más bajo, pero nosotros damos gracias porque a través de Jesucristo hay poder para vencer el pecado. Efesios, el apóstol Pablo sigue diciendo en Efesios 2, capítulo 2, verso 1, dice: y Él os dio, Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, aún cuando los seres humanos estaban en pecado, aún cuando los seres humanos no habían pedido perdón, aún cuando tú ni siquiera y yo habíamos nacido, aún antes de que tú y yo pecáramos por primera vez, Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. Jesús resolvió el problema del pecado. Y Jesús te dice ahora, si tú conoces ese don maravilloso, ¿cuál es ese don maravilloso? Ese don maravilloso es Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario para que tú puedas tener salvación y vida eterna. Tú quieres que Dios bendiga tu vida, tú tienes que entregar tu vida a Cristo Jesús. Tú tienes que reconocer que Jesús murió por ti en la cruz. Tú quieres que Dios bendiga tu hogar, tú tienes que reconocer que Cristo murió en la cruz por ti y por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Tú tienes que reconocer que Jesús murió por ti y que Jesús te quiere dar la vida eterna. Y tienes que entregar tu vida a Cristo Jesús. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, yo soy Jesús. Le estaba diciendo a la mujer samaritana: yo soy el don de Dios. O sea, a través de mí los seres humanos van a poder ser salvos. A través de mi sacrificio los seres humanos van a poder tener la opción de la vida eterna. Es posible que alguno, si Cristo no ha venido antes, alguno tenga que padecer la muerte física. Pero la Biblia dice que cuando tú crees y cuando tú entregas tu vida a Cristo Jesús, porque has aceptado el sacrificio, porque has aceptado la salvación de Jesús, porque has aceptado el don de Jesús, porque has aceptado el regalo de Dios, cuando tú te entregas a Jesús, si mueres en Cristo, cuando Cristo venga, lo primero que va a hacer es sonar la trompeta, y son los muertos en Cristo que van a resucitar primero. Volverán a la vida y veremos a nuestros seres queridos ser elevados al cielo, completamente transformados. Si conocieras el don de Dios, el don de Dios que es Cristo Jesús.
¿Saben qué, apreciados hermanos? Amigo, ¿qué es Jesús para ti? En una ocasión, no voy a leer los versículos, pero le voy a decir el texto en Mateo capítulo 16, verso 13 al 17. Jesús se acercó a sus discípulos. Jesús se acercó a sus discípulos y le preguntó a sus discípulos: mira, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué es el Hijo de Dios? En otras palabras, Jesús le estaba preguntando a los discípulos: mire, ¿qué han escuchado ustedes por allí de mí? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y entonces ellos respondieron: uno dice que eres Juan, o sea, un profeta. Uno dice que eres Elías, un profeta más importante. Otros dicen que eres Jeremías. Y otros dicen, no te identifican con alguien específico, pero dicen que eres un profeta. Y entonces Jesús, escuche bien lo que te voy a decir. Jesús le preguntó a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensan ustedes acerca de mí? Y entonces se levantó aquel niño de la escuela que siempre quiere responder todas las preguntas cuando la maestra hace una pregunta, y que aunque no se sabe la respuesta a la pregunta, él levanta la mano. No se sabe la respuesta, pero él levanta la mano, y la maestra le hace la pregunta y: ay, se me olvidó, maestra. Pero él siempre quiere responder. Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el reino de los cielos.